Buenos días. Me da gusto verles. A personas que vienen por primera vez, personas que ya llevan tiempo aquí, tal vez unos ya me conocen. Mi nombre es Roberto Fernández y pues es un privilegio estar aquí en este lugar, escuchando estas hermosas alabanzas, porque pues Dios merece todo, ¿verdad? Dios merece alabarle, bendecirle. ¿Verdad que pues todos los que estamos aquí hoy es un privilegio, los que vienen a entender, a buscar de Dios, porque de verdad el mundo al ver allá afuera cómo está el mundo, de verdad que es una tristeza. Es una tristeza de ver el mundo como está, de verdad. Por eso, pues, vuelvo a repetir, un saludo a todos y a todos los que nos están viendo por estos medios, un saludo. Y pues, este mensaje le hemos titulado Pedro a la sombra de la majestad de Jesús. Pues vamos a hablar un poco de Lucas. Este capítulo de Lucas se centra en el encuentro de Pedro con Jesús a la orilla del lago de Genesaret, mar de Galilea. El mensaje se enfoca cómo la majestad de Jesús transforma la vida de un hombre, dice, de un hombre común a través de la humildad y la obediencia. Pues sí, vamos a hablar un poco de Pedro, cómo era. No, creo que hace 8 días el profe ya dio una enseñanza de este mensaje, pues, pero vamos a continuar dándole seguimiento, ¿no? Entonces seguimos hablando pues de Lucas, el mensaje que se enfoca como la majestad de Jesús transforma la vida de un hombre común a través de la humildad y la obediencia. Eso es lo que vamos a entender hoy. Pero hablemos primero cómo era la condición espiritual de Pedro. No, pero antes, pues, de verdad, pues, les invito, cerremos nuestros ojos, pidamos a Dios, pues, que Dios nos hable. Padre, muchas gracias por este privilegio, Jesús. Padre, pues, rogamos, Señor Jesús, que este mensaje, Padre, que sea sellado en cada corazón, Señor, que sea entendido por todos, Señor. Padre, toma el control, Señor. Tú conoces mi condición, tú conoces que soy torpe, Señor, pero a pesar de eso, Señor, pues aquí me tienes, Señor. Padre, me pongo en tus benditas manos y ruego, Señor, que me ayudes, Señor, que me ayudes a explicar este mensaje como a ti te agrada, bendito Señor. Padre, de verdad me pongo en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, hablemos primero cómo era la condición espiritual de Pedro antes de encontrarse con Jesús. Pues se dice que Pedro pues era un hombre religioso, religioso que tal vez pues, cada 8 días estaba en su misa, en el templo, no lo sé, ¿verdad? No lo sé, pero se dice. Pero pues su vida seguía vacía, su vida
estaba amargada, aunque venía tal vez a la congregación cada 8 días, no sé, cada 8 días, o no sé, también tal vez hacía muchas cosas por ahí, ¿verdad? Pensaba que estaba bien delante de Dios. Pues por eso dice, hablemos primeramente cómo era antes, que era un hombre religioso, pero su vida estaba vacía. Y se consideraba bueno, es más, se consideraba hijo de Dios, hijo de Abraham, ¿verdad? Ya se consideraba, como muchos tal vez venimos a la congregación, ¿verdad? Pues si no entregamos nuestra vida a Dios, pues nos consideramos igual, así como Pedro, así como Pedro. Pero pues vengo, me siento, escucho, me voy, pero salgo igual, ¿verdad? Sigo amargado, sigo rencoroso, porque pues Pedro, pues se dice que era un hombre religioso. Él cumplía con todo, como ir al templo, diezmar, pero no conocía a Dios. O sea, iba a su congregación, pero no había tenido un encuentro realmente con Dios, por eso seguía su vida vacía, aunque llevara años, aunque llevara pocos días, ¿verdad? Poco tiempo de congregarse, pero su vida seguía vacía, ¿no? Por eso se dice que era un hombre religioso. Pero él iba al templo, diezmaba, pero no conocía a Dios. Realmente su vida estaba marcada por una hipocresía religiosa, ¿no? O sea, pues qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que pase así. A pesar de todo lo que hacía, pues seguía con su corazón duro, amargado, ¿verdad? Albergaba amargura, odio hacia los opresores romanos, porque pues se dice que, o sea, él conocía de Dios, él era un hombre bueno, que tal vez no le gustaba ofender a la gente, ¿no? Pero cuando esos romanos pues lo maltrataban, le quitaban lo que él llevaba, pues sí, él tenía ganas yo creo hasta de golpearlos, ¿no? Traía resentimiento, odio en su corazón, no lo decía con su boca, pero en su mente, en su corazón traía todo eso, ¿no? Falta de perdón, o sea, él no perdonaba, aunque conocía de Dios, fíjense, aunque se congregaba tal vez cada 8 días, diezmaba y todo, pero no sabía perdonar. Tenía una vida espiritual flaca y vacía, falta de fruto, a pesar de sus esfuerzos. Su vida carecía de la rectitud, de la humildad y de la compasión que Jesús enseñaba. O sea, él no tenía eso, porque él escuchaba que Jesús enseñaba, pero no tenía esa compasión que tenía Jesús, ¿verdad? Y entonces, describiendo su alma como estéril y alejada de la verdad, alejada de la verdadera salvación, tenía guerra espiritual. Pedro no era consciente de su propia condición. Era creyente, se sentía bueno, pues yo diezmo, yo ve que por ahí en la calle Paz caminando y hay niños, yo les ayudo a ellos, ¿verdad? Se sentía bueno, justificado, hasta que Jesús, fíjense, hasta que Jesús le hizo ver su pecado y su necesidad de ser salvado. Ahí es donde le dio miedo, dirá, no, pues de qué sirve, ¿verdad? Que
que venga ya a la congregación si sé que no estoy salvo, por esto que no puedo dejar, por esto que me estorba, por esto que soy? ¿De qué me sirve diezmar? ¿De qué me sirve pues dar limosna, apoyar allá en otro lado, verdad? Por eso ahí él escuchaba las enseñanzas de Jesús. Jesús enseñaba a la multitud desde la barca de Pedro. Enseñaba, ¿qué enseñaba? La palabra de Dios. Ahí en Lucas 5 del 1 al 3. Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago de los pescadores. Habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose en ella, enseñaba desde la barca a la multitud. Desde ahí yo creo que Pedro escuchaba, ¿no?, cómo enseñaba Jesús. Desde ahí él escuchaba cómo enseñaba Jesús, cómo la multitud ahí escuchaba la palabra de Dios, ¿verdad? Como aquí en este lugar, ¿verdad? Que venimos y escuchamos la palabra de Dios. Pero seguimos tal vez igual, venimos cada 8 días, ¿verdad? Y seguimos igual. Dice en el 4, en el 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Le dijo, ¿verdad? Le dijo Jesús. Jesús vio que él no había pescado nada, ¿verdad? Él ya estaba bien cansado, Pedro. No había pescado nada. Porque dice que a pesar de su experiencia, porque pues desde pequeño era un pescador. Entonces me dice Jesús ahorita, me dice el maestro, echa las redes. Y pues le quedó ahí la duda, ¿verdad? Le quedó la duda ahí a Pedro. Pero ¿cómo voy a echar las redes ahorita? Ya estoy muy cansado. Toda la noche ya estuve aquí trabajando. Y pues nada, no pescamos nada, ¿verdad? Porque no creía, dudaba. No así como muchos de los que están aquí dudan. Cuando ven un milagro, todavía lo dudan. De verdad, todavía lo dudan que Dios pueda hacer eso, ¿verdad? Pero, y ahí le dice: ¿cómo crees? ¿Cómo crees, maestro? ¿Cómo crees que voy a pescar ahorita de día? Los peces no pueden subir ahorita de día porque el agua es cálida, no pueden subir. Pero después, ¿qué dice en el 5? Dice, respondiendo le dijo, ¿cómo le dijo? Pero más en tu palabra, Señor. Más en tu palabra, Señor. Echaré la red, ¿no? Más en tu palabra. Le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ahí hace lo que les acabo de decir. Más en tu palabra, Señor. Echaré la red. En el 6, ¿y qué aconteció? Y habiendo hecho
encerraron gran cantidad, dice, gran cantidad de peces y sus redes se rompían. ¿Qué vino ahí en Pedro? ¿Qué hizo? Imagínense. Él nunca creía que iba a pescar de día, ¿verdad? Porque por eso ellos pescaban de noche. Y se decía que era pues un Pedro con experiencia. Un Pedro que desde chico era pescador. Había dicho: maestro, ¿cómo crees? ¿No me vas a enseñar? Pues yo sé todo esto, ¿verdad? Eso es la fe que no tenemos. Esa es la fe que nos falta cuando vemos un milagro y decimos, y los vemos palpar esos milagros, y aún así no creemos, y aún así no entregamos la vida a Dios, nuestra vida a Dios. Por eso este mensaje de Pedro, pues espero que se entienda por ese grande milagro, que dice que era una gran cantidad de peces, que hasta se rompían sus redes, vean. Entonces dieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínense, ya no nomás era la barca de Pedro, sino que ya eran dos llenas de peces. El 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, ¿verdad? Viendo el grande milagro de Jesús. Imagínense que hoy entiendan pues, cada uno este mensaje y que caigan de rodillas, ¿verdad? Caigan de rodillas diciendo: Señor, perdóname, Señor, por asistir tanto tiempo y no he podido dejar lo que tengo allí, ¿verdad? Y dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahí reconoció que no estaba bien, ¿verdad? Delante de Dios. Aún no quedaba limosnas, aunque diezmaba, aunque no faltaba a la congregación tal vez, aunque hablaba de Dios a la gente allá afuera tal vez, pero pues no se había encontrado con Jesús, no había entendido quién era Dios realmente. Y el 9 dice: porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. O sea, ya no nomás era Pedro, le entró temor. O sea, creyó, pero le entró temor, a pesar de que él tenía mucha experiencia en todo eso. Y de verdad su vida estaba vacía. Era un hombre amargado, soberbio, ¿verdad? Y aquí Pedro reconoce su pobreza espiritual al ver la grandeza de Jesús. Al ver la grandeza de Jesús, cayó de rodillas y admite admitió en ese momento. Él reconoció que era un hombre pecador. Este es el primer
el primer paso. Y es muy necesario este primer paso. Muy necesario para la salvación. Muy necesario para la salvación. Porque pues, ¿de qué nos sirve, verdad, conocer de Dios? ¿De qué me sirve decir y hablar y decir yo conozco de Dios? Pero si no entrego mi vida, si no hago lo que Dios pide, pues de nada sirve, ¿verdad? Que esté yo cada 8 días aquí en este lugar, ¿verdad? Por eso este mensaje de Pedro nos da el ejemplo, ¿no? Pero ahí pues dice que Pedro tenía el temor, ¿verdad? Y ahí Jesús calma el temor de Pedro y le da una nueva misión de ser pescador de hombres. ¿Qué te quiere decir hoy aquí Jesús? Pues que seas pescador de hombres, que extiendas el evangelio, que hables la palabra de Dios, pero ya pues ya estás consciente que ahora sí ya te encuentras con Jesús, o estás consciente que ya conoces de Dios. Por eso ya hoy ya te dice, ahora sí ya puedes hablarle a la gente, ¿verdad? Ya puedes ser pescador de hombres, le dice. Pero el temor que se apoderó de ellos no era un miedo, o sea, no era un miedo, sino la reacción natural al reconocer la santidad de Dios frente a la propia miseria humana de Pedro. Deja ver le dejó ver cómo estaba él. Y como un hombre, Jesús, como un hombre, y le deja de llamar maestro. Y ya no es su maestro, ahí ya le dice Jesús. O sea, como un dueño, como un amo de su vida. Ya reconoce que es Dios, ya reconoce que es Jesús. Y ya puede, pues sí, ya puede enseñar ahora sí, ¿verdad? Imagínense cuando vio esa pesca, ¿cuál fue la respuesta de Pedro y sus compañeros? Dejar todo, dice, dejar todo por seguir a Jesús. ¿Qué es lo que no puedes dejar tú? Él, fíjense ahí, bueno, yo entendí, al leer esto yo entendí que él, cuando reconoció que Jesús era Dios, cuando reconoció que él estaba hablando, él no habla que se tardó años en entregar su vida a Dios. Él no habla de eso. Él dice, y reconoció Pedro y sus compañeros, dejándolo todo por seguir a Jesús. Se dice que lo que predicaba Jesús en aquel tiempo, se dice que lo que predicaba Jesús en aquel día sobre la barca de Pedro fue el sermón del monte, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Mateo del 5, del 3 al 10. Las bienaventuranzas y ahí empezó, porque escuchó Pedro cómo estaba predicando Jesús. Y yo imagino cómo él estaba atento ahí, ¿verdad? Imagino cómo estaba atento, cómo escuchaba la palabra de Dios, cómo escuchaba las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Antes de conocer a Jesús, cuando conocía de Dios, ¿ustedes creen que esto
el reino de los cielos era de Pedro, pues no era de Pedro, ¿verdad? Que era como decimos, pues se congregaba, pero pues no creía de verdad en Dios. O sea, no era pobre de espíritu, ¿no? Y de ellos era el reino de los cielos. Pero él reconoció su total dependencia de Dios después, porque antes pues, no podía ser pobre de espíritu. Y seguía predicando Jesús: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Pedro sí lloraba o no lloraba? Sí lloraba, ¿verdad? Pero no lloraba por las almas, ¿verdad? Tal vez lloraba porque le quitaban su mercancía a los que lo oprimían ahí, los romanos, no sé. O lloraba porque no se podía desquitar, no lo sé, ¿verdad? Pero o lloraba, no lo sé por qué lloraba, pero de verdad no lloraba por ver el mundo cómo se está perdiendo. No lloraba por un alma, ¿verdad? Pues no sé si les puedo contar un poquito de lo que me pasó un día antes de que fuera al partido. Me pasó lo que dice aquí Jesús: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿verdad? Y pues a veces no entendemos de qué manera Dios nos va a consolar, no sabemos. Pero yo entendí así, ¿no? Yo ese día, estando ahí en el Estadio Azteca, el día del Mundial, un día antes del partido, pues yo ahí es mi trabajo antes, ahí cerquita. Se me ocurrió subir arriba al puente, pues a ver todo, ¿no? Gentío ahí, ver, de verdad, qué tremendo, ¿no? La gente como festejaba antes de, todo faltaba un día. ¿Cómo festejaba la gente ese día, de verdad? Qué tremendo, qué tremendo. Bien alegre la gente, la veía yo desde pequeños, familias enteras, unos tomando, otros sacándose fotos, otros grabando, otros pues, divirtiéndose, ¿no? Estaban bien a gusto, ¿no? Mucha gente, muchísima, ¿no? Ese día, pues, me dio mucha tristeza. Me dio mucha tristeza y de ver el mundo como estaba. En mi mente pasó y dije: si ahorita esta gente les hablara yo de Dios, ¿creen que me escucharían? Pues no, ¿verdad? De verdad, entonces me dio tristeza. Me recargué un poco en la barda, pues meditando, ¿no? Señor, mira, si yo les hablara de ti ahorita, pues nadie creería en ti, Señor. Agarré y pues me fui para allá, en uno de los puentes que bajan. Fui y me paré pues ahí, en la orilla del puente me paré ahí, el que bajaba, y yo les puedo decir que no sabemos de qué manera llegue la consolación, ¿verdad? En ese instante alguien me tocó y me dice: ¿qué pasó? Tortitas. ¿Dónde están las tortas? Le digo: pues allá. ¿No? Ahí vino la consolación de Jesús, ¿verdad? Ahí vino. Ahí calmé un poco, sentí que me calmé un poco, ¿no? La tristeza. Esa persona que vino, llevamos años de conocernos. Y la verdad, pues nunca habíamos hablado, nunca lo había yo, es más, compartido, porque ya no estaba yo aquí. Él de momento lo veía yo y de momento no, y esa persona vino en ese instante. Dios lo mandó a consolarme, ¿no? Y aconteció ese día
ese momento que pues gracias a Dios pregunté cómo estás, lo vi con los ojos así medio rojos, pues me dijo así. Bueno, se le empezó a compartir, gracias a Dios, fíjense, esa fue mi consolación. Se le empezó a compartir, lo invité a este lugar y ¿qué creen? Que vino esa persona y esa persona está aquí. En mí fue esa consolación, ¿no? Esa consolación cuando dice bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y pues yo le entendí así. Ya le expliqué que Pedro pues sí lloraba, ¿verdad? Pero no lloraba por un alma, no, pero ahí vino la consolación, ¿no? Y pues Pedro, yo creo, seguía escuchando eso, ¿no? Las bienaventuranzas. Y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Ustedes creen que Pedro, pues sí, tal vez anhelaba ser saciado, pero por otras cosas, ¿no? No anhelaba ser saciado por la palabra de Dios. No anhelaba hacer las cosas bien, ¿verdad? Delante de Dios. Se congregaba y todo, pero no anhelaba eso. Pero de verdad, el que está bien con Dios, el que busca a Dios de verdaderamente, su salvación y todo, de verdad que por eso dice, y ellos serán saciados, dice, ¿no? Porque sí conocen a Dios, porque sí se esforzaron a conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Y seguir a Jesús, dejar todo, dejándolo todo y seguir a Jesús. Esa era la condición de Pedro. Eso era lo que estaba escuchando Pedro. Y luego dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si actúas con compasión, si actúas bien con Jesús, pues vas a alcanzar misericordia, ¿verdad? Pero si actúas nomás viniendo y sigues igual, pues no vas a alcanzar misericordia, ¿no? Está bien claro lo que nos dice Dios. Por mucho que nos esfuercemos a estar en este lugar o en el lugar que tú quieras, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios. Pero si no entiendes de verdad, si eres igual, sales allá afuera y eres igual amargado, amargada o rencoroso, odiando, no lo sé, pues no puedes alcanzar misericordia. Dios nos habla bien claro aquí en las bienaventuranzas. Y luego dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Imagínate si tu corazón está limpio, si estás haciendo la voluntad de Dios, si de verdad entregas tu vida a Dios y haces la voluntad de Dios, pues claro que tú serás uno de ellos, del que vas a ver a Dios. Por eso dice bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Imagínate sus intenciones que sean buenas, sus intenciones que sean pues bien para estar bien con Jesús. Si ya reconoce que Jesús ya no es el maestro, si reconoce que Jesús pues ya es Dios, haz bien las cosas delante de Dios, en todo dice, y que seas limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Que le veamos, que esté limpio nuestro corazón y le veamos en aquel día, ¿verdad? Frente, cara a cara, con Jesús ahí viéndolo. Qué hermoso. Qué hermosa bienaventuranza nos muestra Dios pues sí, aquí en la vida de Pedro. Fíjense, ¿cómo puede ser que por un hombre que transformó la vida de Pedro,
por un hombre transformado, Dios hablando todas estas bienaventuranzas. Y luego dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vean, pero si hace las cosas que hacía Pedro, y él se decía que era hijo de Dios, hijo de Abraham. ¿No? ¿Por qué? Porque iba a la iglesia, diezmaba, hacía misericordia con la gente, no lo sé. Hacía muchas cosas. Él, según para Dios, ¿no? Según hacía bien las cosas para Dios. Y se llamaba hijo de Dios. Procuraba tener un corazón pues agradable delante de Dios para que fuera hijo de Dios. Pero si se dice que era un hombre amargado, rencoroso, si todavía, pues sí, escuchas todo este mensaje y todavía sigues de esta manera, pues de verdad, y lo dice Dios, no lo digo yo, lo dice Dios, ¿verdad? No puedes ser hijo de Dios, ¿no? Ahí nos dice en el 11 nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ustedes creen? Los que padecen, tal vez porque eres soberbio y padeces persecución por que, no sé, alguien te va correteando algo, ¿crees que tuyo es el reino de los cielos? Pues no, ¿verdad? Son todos aquellos que de verdad, pues, que no negamos a Jesús, ¿no? Estemos en lo que estemos, estás en problemas, una enfermedad, algo fuerte que te está pasando, eres perseguido por esa causa, pero tú te agarras de Dios y tú dices, Señor, que se haga tu voluntad. Tú eres uno de esos, de que tuyo es, por eso dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Así serás uno de ellos, ¿no? De verdad que qué hermoso es Dios. Qué hermoso es Dios hablando las bienaventuranzas. La vida de Pedro cómo era, ¿verdad? Y después cómo lo transformó. Pero este mensaje es para nosotros, ¿no? Porque se dice que Pedro era un hombre amargado, un hombre que odiaba. Tal vez no lo gritaba, pero con su mente, con sus pensamientos, decía muchas cosas, tal vez hasta maldecía, no lo sé, ¿verdad? Por eso nos habla Dios este mensaje, y que entendamos que todo lo que pensamos y lo que hagamos, que pensamos que nadie nos ve, Jesús sí nos ve. Él conoce tu mente, Él conoce tus pensamientos. O sea, no nos engañemos. Jesús conoce todo de nosotros, ¿no? Jesús conoce todo porque nos entrega tu vida a Dios. Jesús conoce lo que te estorba ahí, lo que traes de Pedro, que no quieres dejar. Pedro dice, ahí no dice que se tardó muchos años, ¿verdad? Él reconoció quién era Jesús y entregó su vida a Dios. Y dice, dejaremos todo y te vamos a seguir, Señor. Y no nomás él, sino ya todos los que estaban con él. Y siguieron a Jesús. Porque Pedro entendió, reconoció su vida como estaba, vacía, amargada, ¿no? Por eso Jesús utilizaba la vida de Pedro como un ejemplo para transformación a través de la humildad y la obediencia
ante la majestad divina. Pedro, cuando reconoció que él era Jesús, Pedro obedeció y dijo: sí, Señor, ¿no? En tu nombre, ¿no? Porque él era incrédulo, creía en Dios, pero le vino la incredulidad en ese instante, en ese momento. No creyó, lo dudó y dijo: Señor, pues en tu nombre la voy a echar, ¿no? ¿Qué pasó? Aconteció que cuando vio esa gran cantidad de peces, ¿verdad? Después de que él pensaba que en el día no había pesca, en el día no había peces, él dijo eso: pues en tu nombre, Señor. Hoy te habla a ti, Dios, y le digas: pues sí, Señor, en tu nombre voy a dejar esto que me estorba para seguirte de verdad. Eso significa, por eso utilizaba el sermón del monte, por eso utilizaba Jesús hablando las bienaventuranzas, porque Jesús lo que quiere, pues, es tu corazón. Jesús no quiere nada de ti, pues Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Qué te puede pedir Él? Lo único que te pide es, pues sí, que creas de verdad en Él, ¿no? También en este ejemplo nos muestra cómo alguien puede dejar atrás su vida. O sea, por este mensaje, por esas bienaventuranzas, si analizamos, por esas bienaventuranzas, Pedro, su vida, creía en Dios, se congregaba y todo, pero su vida estaba vacía. Pero por ese ejemplo de Pedro, pues nos muestra cómo alguien puede dejar su vida pasada, su orgullo, sus planes, sus placeres, puede dejar todo. Perdón. Puede dejar todo para seguir a Jesús de manera genuina, convirtiéndose en pescador de hombres, convirtiéndose a Dios de verdad. ¿Para qué? Para que ahora sí ya puedes extender el reino de los cielos, ahora sí ya puedes extender su palabra, ahora sí ya le puedes salvar a quien tú quieras. Ahora sí, si ves una necesidad, ahora sí, con gusto. ¿Y Dios, qué va a decir Dios? Ahora sí, tu ofrenda es limpia. Tu ofrenda está bien delante de Dios. La misericordia que haces está bien delante de Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos muestra a través de todo esto, de todas estas bienaventuranzas que Dios permitió en Pedro, pues para buscarle de verdad, para buscar de verdad a Él y seguirlo a Él verdaderamente. Pues sí, que reconozcas bien quién eres, que reconozcas bien lo que traes ahí guardado, atorado, que piensas que Jesús no lo sabe. Jesús conoce todo lo que te estorba. Jesús conoce tu vida, conoce por qué no le quieres entregar tu vida a Dios. Tal vez tú dirás: pues luego, es que de que 8 días voy a hacer esto, es que de que 1 año me esperé esto, es que mi familia esto, ¿verdad? Pero pues no sabemos si lleguemos a ese día y veamos a Dios de verdad. Tal si viene la muerte antes, ¿verdad? Pedro pues no se tardó,
cuando conoció de Dios, cuando conoció quién le estaba hablando, él no se tardó. Él no se tardó en convertirse a Dios, ¿no? Sí, y pues aquí vamos a concluir con un llamado al arrepentimiento, porque esos fueron los propósitos de Jesús, ¿verdad? Los propósitos de Jesús fue para que Pedro se convirtiera a Dios, para que la gente escuchara, para que la gente se arrepintiera y diga, no, pues sí es cierto, estoy mal delante de Dios, está bien, me congrego, conozco de Dios, pero pues no he entregado mi vida a Dios. Señor, perdóname. ¿Cómo le dijo Pedro? Cayó de rodillas y le pidió perdón, diciendo, Señor, perdóname, apártate de mí, soy hombre pecador. No reconoció que era un hombre pecador, aunque él decía que era bueno, diezmaba y hacía todo lo que, pues se dice que era un religioso. Entonces nos habla Jesús bien claro, ¿no? Para que agarremos ese testimonio, ese mensaje que Jesús predicó para que esa alma se arrepintiera. Y pues es para todos nosotros este mensaje. Es para todos nosotros este mensaje, para que reconozcamos lo que tenemos adentro, en el corazón. Jesús conoce tu corazón, ¿qué traes ahí? Y Jesús quiere que lo saques, te entregues a Él. Ese lo quiere Jesús. Por eso Jesús dio este mensaje para un arrepentimiento genuino y verdadero. Por eso yo invito a todos, los presentes, de verdad que lo que hizo Pedro cuando reconoció a Jesús, y al dejar esa vida vacía y religiosa y confiar plenamente en la palabra de Jesús, reconociendo que solo Él puede resucitar un alma perdida y darle un buen propósito, ¿no? Por este mensaje, para dejar la religiosidad. Pues por eso nos invita Jesús a reconocer la vida de Pedro, cómo era. Era un amargado, soberbio, odiando, ¿no? Aunque se congregaba, aunque hacía todo lo que hacía, creyendo en Dios, pero ustedes saben que no era verdaderamente ese arrepentimiento, no era bueno, que tenía hasta que reconoció quién era Dios. Por eso hoy, si reconociste quién es Dios, hoy si reconoces en este mensaje la vida de Pedro, pues sí, les invito a meditar este mensaje. Tal vez ya leíste muchas veces las bienaventuranzas, tal vez ya leíste muchas veces, pues sí, lo que hablábamos de Lucas, ¿verdad? Pero vuelve a repetirlo, vuelve a leerlo, pero no lo leas, pues yo sé que saben la escritura al derecho y al revés, ¿verdad? Detente un poco y medítalos, por favor. Digo, pues todos los que estudiaron, ¿verdad? Les invito a eso, a detenerse, ¿no? Yo la verdad, pues Dios conoce mi corazón, Dios conoce mi vida. Yo no estudié, pero Dios aquí me tiene, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, yo si me preguntas en qué parte dice esto, pues la verdad al instante no te lo voy a encontrar, pero
con la paciencia de Dios y lo encuentro y te puedo explicar qué significa el texto, ¿no? Y de verdad por eso les invito a volver a leer ahí en Lucas y a leer ahí en las bienaventuranzas, pero deténganse, medítenlo y van a ver que le van a encontrar mucho ahí, que Dios les hable, que Dios les va a hablar, para ver esa vida que tuvo Pedro. Y ustedes mismos reconozcan esa condición de Pedro, porque no han entregado su vida a Dios, ¿no? Entonces, pues, ¿verdad? Pues les invito, vamos a escuchar una alabanza. Escuchar una alabanza y meditemos qué quiere decir la letra en esa alabanza, ¿no? Y con esto, pues vamos a terminar con esto. Cerremos nuestros ojos, meditemos qué es lo que Dios te habló en este mensaje. Medita ahí en tu lugar. Cierra tus ojos y escucha esta alabanza, la letra, lo que te quiere decir. Porque aquí no nomás es de decir vamos a alabar a Dios y me sé esa alabanza y ya, ¿no? Medítala, ¿qué quiere decir la letra? Por favor, ahí en tu lugar. Dios te va a bendecir mucho. Enséñanos a andar en tus caminos, Señor. Amén. Y perdónanos, Señor, por buscar, tal vez, congregarnos siempre, sabiendo que estamos bien, Señor. Por eso hoy rogamos, Señor, enséñanos a andar, Señor, en tus caminos, Señor. Amén. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y a cada uno de los presentes, a cada uno de los que están conectados, a cada uno de los que nos están viendo por estos medios, Señor. Enséñanos a andar, Señor,
tus caminos, Señor. No hay otro lugar mejor, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos. Sí, pues terminamos con esto, terminamos con esa alabancita y terminamos dándole gracias a Jesús. Terminamos diciendo Señor Jesús, hoy me acerco ante tu presencia, Señor, reconociendo como Pedro mi propia miseria, Señor, y mi necesidad de ti, Señor. Perdóname, perdónalos. Díganle ahí, perdóname, ahí díganle su lugar, perdóname por haber intentado llenar mi vida con mis propias fuerzas. Y la soberbia, Señor, que no podía yo caminar, Señor, contigo. Padre, perdónanos, Señor, y ayúdanos a caminar contigo, Dios. Padre, y hoy ruego en este día, Señor, que cada uno de los presentes, cada uno de los que nos están viendo por estos medios, Señor, pues que les hagas ver todo esto, Señor, y Padre, y se conviertan a ti, Señor, y entreguen su vida a ti, Señor. Ese es mi ruego, Señor, que no dejes a nadie de los que escuchó este mensaje, Señor. Sígueles hablando, Padre, que en tu nombre echen la red, Señor, para que sean salvos, Señor. Padre, te damos muchas gracias y nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Te damos gracias, llévanos con bien a cada uno de los que estaban en este lugar, a cada uno de los que están conectados, Señor. Bendice este día, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias a todos y estamos para servirles.